como todos los martes, está con nosotros Pablo Reina, nuestro analista económico y financiero. ¿Y qué cree que pues hoy como este mundo nos tiene pues presionados y de cabeza, estaremos platicando con él sobre el conflicto Rusia-Ucrania, cómo este conflicto impactará las finanzas públicas de nuestro país? Así que pues está con nosotros Pablo. Pablo, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar desde el punto de vista contagio financiero, porque a pesar de que Rusia y Ucrania se encuentran del otro lado del mundo, la relación comercial es muy baja, no dependemos ni dependen de nuestra economía, más sin embargo, países como Estados Unidos, los europeos y algunos asiáticos tienen correlación con nosotros y hay un efecto colateral en donde genera un impacto directo hacia nuestra economía. Y solamente tiene que ver principalmente en un solo producto, que está relacionado principalmente con el petróleo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder principalmente para nuestro país en cuanto a esta guerra? A pesar de que no estamos interviniendo, no tenemos ninguna influencia principalmente sobre este conflicto, o lo único que va a generar y está generando es que los precios internacionales del barril del petróleo y del gas tengan una tendencia hacia la alza, porque hay que recordar que Rusia es el tercero más importante a nivel mundial y mucho del gas que ellos producen abastece en un porcentaje bastante más del 40% a la Unión Europea. Ese es el temor que se tiene, sobre todo para los europeos, el que Rusia decida cancelar o cerrar lo que es el suministro de energía para los europeos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que muchos países van a tener que incrementar la producción de petróleo entre una sobredemanda para poder generar ellos incrementar sus reservas, porque no se sabe si este conflicto va a tener periodos cortos o periodo largo. Pero si lo vemos desde el punto de vista mayormente y mayor exportación, que eso es algo que nosotros tenemos como exportadores de petróleo, pudiéramos decir, bueno, esto nos va a beneficiar en el sentido de que vamos a tener una mejor recaudación de ingresos producto de la mezcla mexicana del petróleo que estamos nosotros produciendo, pero a la vez, al haber un incremento en el precio del barril, se estaría generando un incremento en los precios de la gasolina, que es la que estamos importando nosotros, y que tendría que entrar la autoridad del quite, sobre todo para mantener los estándares normales de consumo dentro de nuestro país. Para que te des una idea, el barril del petróleo a niveles internacionales ahorita está en 104 dólares el barril de petróleo. Y en el caso de la mezcla mexicana de petróleo, sube de 55 a 85. Ahora, importante mencionar que ese incremento, no para que te des una idea, representa un extra de ingresos de 13.588 millones de dólares, pero si lo ves desde el punto de vista recaudación, sobre todo con el famoso IEPS, esto representa 288.602 millones de dólares. Traducido un poquito al español, significa que se dejaría de ingresar menos recaudación producto del IEPS. ¿Por qué? Porque tendrías que subsidiar o quitar ese IEPS para mantener el precio normal, ya que estamos ahorita en una situación en donde básicamente la inflación está jugando un papel muy importante en nuestra economía, y dejar suelto el precio internacional de la gasolina, pues estaríamos hablando de un 30-40% de incremento que le pegaría al bolsillo, le pegaría a los productos de consumo, le pegaría a los servicios, y estaríamos, ahora sí, si estamos en un promedio del 7%, esto se pudiera 10 o 11%, que también a su vez tendrían que aumentar la tasa de interés para el control inflacionario, y pues generaría una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte, sobre todo para nuestro país. Y esto en combinación, pues no tendrá una repercusión directa, pero sí en forma indirecta. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo los europeos? Congelar las cuentas, hacer transferencias, cerrar el mercado internacional, cerrar los deportes, cerrar un montón de actividades que se tenían en correlación con Rusia. Y pues ha generado pánico, sobre todo al interior de Rusia, en el sentido de que muchas personas pues intentan ir a un cajero y resulta que el sistema que se fue bloqueado para la adquisición de efectivo en los cajeros, en transferencias,
pues no lo pueden hacer y está generando una crisis, ahora sí que financiera. Ahora, el mercado ruso, a pesar de que es un mercado muy hacia el interior, no es de mucha importación o exportación, porque ellos tratan de ser lo más autosuficientes posibles y dependen mucho de lo que, del vecino que tienen ellos hacia el norte, que es China, pues a final de cuentas ellos compensan toda esa situación porque ahí no se ha cerrado el mercado, más sin embargo, no deja de tener, de ser un problema porque hace un desajuste mundial, sobre todo en comercio, y cuando veíamos que ya empezábamos a preaperturarse, a empezar a resolucionarse los problemas de componentes, pues esto viene a nuevamente a retrasar un crecimiento y una estabilidad financiera y económica. Habría que ver cuál va a ser la postura de Banco de México, cómo va a actuar con referente a las tasas de interés y el control inflacionario y ver los subsidios que va a tener que intervenir necesariamente para poder mantener el precio de la gasolina ahora sí que en forma estándar para evitar que el poder adquisitivo de la gente se le vaya. Esa es la situación que estaríamos viendo dentro de muy poco. Ahora, el tipo de cambio se estaría generando con una presión hacia la alza. No se espera una devaluación o una depreciación abrupta, porque hay mercados emergentes que están interviniendo para el equilibrio de todo esto. Un detalle está en que ya no hay mayor producción de petróleo para nuestro país. México ya había fijado en el presupuesto un límite de producción. Entonces, aquí lo que va a suceder es que los países de la OPEP van a empezar a producir ese petróleo que le va a faltar al mundo, o ese gas que le va a faltar al mundo con el propósito de mantener los equilibrios internacionales. Eso es lo que va a suceder. Pablo, bueno, las bolsas europeas se desplomaron y las nuestras han resistido. Sí, Incluso el dólar también se ha defendido. mira, va a depender mucho, no porque seamos fuertes, porque tengamos una economía sólida, porque todavía no viene el efecto dominó. Cuando hablo de un efecto dominó, es que viene como un tsunami y todavía no sentimos el estrado de la ola. Deja que esto se empeore, por ejemplo, yo ojalá y nunca suceda que los europeos adopten a Ucrania como hijo legítimo y que entren los papás en defensa propia de Ucrania y empiecen 30 países o 20 tantos países de la Unión Europea y los de la OTAN a intervenir en este tema. Ahí estaríamos hablando de un desequilibrio muy fuerte, sobre todo en la economía, porque todos los presupuestos estarían concentrados en armamentos, estarían concentrados en otro tipo de productos que no es el de mantener el bienestar social. Eso es lo que se vería en el mediano corto plazo en caso de que esto se extienda muchísimo más a lo que se esperaba. De hecho, precisamente hoy estuvimos tocando que para noviembre se espera, por ejemplo, ya déficit en el tema agroalimentario, en el tema de los granos, Sí, porque pues Ucrania es proveedora exactamente. de maíz, de trigo, sobre todo de Es, granos para es una zona muy agrícola, las condiciones territoriales, pues es la que abastece a toda Europa y parte de Asia. Entonces, con esto que se está dejando venir, le estás quitando un 30% al consumo mundial de estos productos y vamos a empezar a resentir de que, oye, ¿por qué subió el trigo? ¿Por qué subió el arroz? ¿Por qué está subiendo de ciertos granos específicos? Bueno, pues la respuesta es que es un país netamente agrícola y ganadero, y muchos de los países que están al lado dependen mucho de ese país. dependemos mucho también, por ser vecinos de quien somos, de las decisiones que tome Occidente, y la verdad es que la posición política en México se ha visto muy, muy presionada, muy a fuerza, salieron a decir el canciller Ebrard muy tarde, el no a la guerra. Sin embargo, pues lo que se percibe es que el presidente no está tan convencido y una decisión contraria, pues sí puede tener un giro en la relación con Estados Unidos. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, desafortunadamente dependemos mucho de nuestro vecino. Somos un país que no, hasta donde yo tenga memoria, solamente en una ocasión, creo que fue en Vietnam, salió un pequeño batallón de
dicen que se perdieron, pero no estoy seguro, que salió un batallón de un barco y no sé cuántos aviones a una guerra en Asia, y que pues que la historia nos dice que pues que no llegaron, se perdieron, no supieron dónde quedaron, pero el caso es que es la única intervención que se ha tenido y seguimos siendo un país muy pacifista, en donde pues realmente lo último que queremos es un pleito de esos grados y a esa magnitud. Aquí lo que pudiera funcionar es la solidaridad. Digo, yo no conozco, no sé, no puedo, no conozco a alguien que viva lo que realmente están viviendo los ucranianos, pero los europeos, lo que he estado viendo es que están muy solidarios. Algo que llama mucho la atención, fíjate que comentaron, ¿cuál es la diferencia en mezcla entre rusos y ucranos? Es lo mismo, son hermanos, o sea, hay un parentesco familiar tan grande, es como si ahorita nos peleamos los de Tijuana contra los de San Diego, los de Matamoros con Bobby, los de McAllen contra los de Reynosa, y eso, espérame, o sea, estamos correlacionados. Hay familias que viven allá, tengo parientes, tengo primos, tengo sobrinos, o sea, están correlacionados de sangre. Entonces, como que esta guerra, no quiero decirle fría, pero tiene un tono sentimental en el sentido de que estoy matando a mi propia gente, que son descendientes de nosotros mismos. Y además estás hablando de una generación de jóvenes que nacieron después de la perestroika. Cuando ¿Sí? estaban derrumbando el mundo de Berlín, ellos estaban naciendo y son los que están frente al país. Son quienes están acostumbrados a vivir en libertad bajo un régimen democrático. Exactamente. No es tan sencillo que los quieras regresar a eso que no les tocó vivir y Sí, no, que no, no lo perciben. pues no están dispuestos a vivirse en libertades, ¿no? Veía un analista, un analista político que decía, como que quiero entrar, pero no quiero entrar, como que quiero avanzar, pero no avanzo. Lo que sí se nota, que esa es la parte, ya lo estoy viendo desde un punto de vista carácter, lo que sí se observa es que se sienten agredidos los ciudadanos, y he visto imágenes en donde la misma gente desde los balcones avientan bombas molotov a los tanques y a los que están, porque traen un sentido de rabia y de enojo. Entonces, Eh, yo creo que esto no debe haber, estamos en un mundo en donde cada país, cada gobierno escoge el modelo económico que desea tener. Ellos creen que entrar a la Unión Europea les va mucho mejor que estar en donde está Rusia. Hay que recordar que la Unión Soviética se desintegró totalmente. Significa que el modelo tal vez no funcionó. Pues, pues sí, desafortunadamente la historia a veces se repite. Pablo, muchas gracias por Gracias compartir a ti. con nosotros. Nos despedimos de